Amén. Ayúdanos, Señor. Amén. Glorificamos a nuestro Padre Celestial por el tiempo que nos permite, o nos ha permitido ya, porque estamos en la última jornada, que el Señor nos dirija para lo que queda en el resto de esta conferencia. Habíamos quedado, hermanos, que hoy día íbamos a ver los sacramentos del pacto. Ayúdanos, Padre Celestial, pedimos tu bendición, tu dirección, para que, Señor, usted nos haga recordar, nos haga, Señor, confrontar lo que nosotros hacemos en nuestras congregaciones, Señor, como miembros, como participantes de este pacto de gracia que, Señor, usted ha impuesto sobre nosotros en nuestras vidas. Pedimos, Señor, entonces que usted nos ayude y que nos dirija para concluir en lo que estamos viendo en estas jornadas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los sacramentos del pacto. Tenemos que recordar, hermanos, que los sacramentos, no sé si podría hacer alguna pregunta. ¿Qué son los sacramentos? Son señales, ¿ya? Son las señales y sellos de las promesas del pacto. Tenemos que entender esta palabra como lo dice. Ya sabemos qué es lo que es una señal, algo que nos está indicando algo. ¿Y qué es lo que es un sello? Es algo que autentifica, ¿verdad? Algo también. Así que lo tenemos claro. Los sacramentos son las señales y sellos de las promesas del pacto. Ahora, si las promesas en el pacto son cosas tales como, lo dijimos, lo hemos recordado, las promesas del pacto, las promesas en el pacto son cosas tales como la vida eterna, la redención, la justificación, la adopción, la glorificación, todas esas realidades que manejamos y vivimos, que el Señor nos ha bendecido al llamarnos a participar en este pacto de gracia que el Señor hace con los pecadores llamados por Dios para participar en esta relación con Dios. ¿Ya? Entonces, los sacramentos del pacto deben ser señales de alguna forma a estas realidades que nombré anteriormente: vida eterna, redención, justificación, adopción. Esa es una realidad que cada hijo vive, ¿verdad? Y que nosotros constantemente, como somos miembros, estamos viviendo, no solamente viviendo para Dios, sino que vivimos con Dios. Vivimos con Dios. Y si vivimos con Dios, todas estas realidades que son los beneficios del pacto, la salvación, la glorificación, la adopción, la redención, la justificación, todas estas cosas son nuestras, porque estamos en esa relación de pacto con nuestro Dios, ¿verdad? Ahora, cronológicamente,
el primer sacramento del pacto de gracia fue la circuncisión. Las Escrituras nos enseñan que Abraham, por ejemplo, Romanos 4:11, dice que Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello del pacto de la fe. O sea que la circuncisión fue un sacramento que señalaba a la justificación por la fe, la cual es la base de nuestra salvación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios, ¿verdad? Más adelante, Dios dio a su iglesia la Pascua y apareció el viejito pascuero para darnos la salvación. Hermano, lo digo no como un chiste, lo digo porque a veces confundimos. Oye, ¿para cuándo nos vas a venir a visitar? Sí, vamos a venir, yo creo que vamos a venir para la Pascua, pero nos estamos refiriendo a la Navidad. Y nosotros sabemos de qué Pascua nos está hablando la palabra, ¿verdad? En relación a este pacto que estamos haciendo. Las Escrituras nos señalan entonces que Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe. Pero más adelante Dios dio a la iglesia la Pascua como sacramento del pacto. Recordemos que la Pascua era la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, que consistió en un cordero muriendo, ¿ya? Y su sangre pintada en los dinteles de las casas. Y en esas casas habían puros hombres, ¿no? Había una familia, había padre, había una madre, habían hijos, ¿verdad? Habían familias. Así que sabemos nosotros y entendemos lo que es la Pascua. Entonces, ¿a qué señalaba esto? Estamos hablando de este signo que el Señor instituyó, la Pascua, como sacramento del pacto, y ella en su esencia consistía en la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Por ese signo, ese sello de ese cordero muriendo y su sangre pintada en los dinteles de las puertas de las casas. Y conocemos la palabra, la historia dice ahí que iba a pasar esa noche, iban a morir todos los primogénitos, de todos los que no tuvieran ese signo en la puerta de su casa. El ángel de la muerte iba a pasar. Entonces se hace esta señal. Donde estuviera, el ángel no iba a pasar. Ahí. Entonces, hermanos, sin lugar a duda, esa señal, donde estuviera esa señal, señalaba al Cordero de Dios inmolado
por cuya sangre el pueblo de Dios elegido desde antes de la fundación del mundo es liberado del pecado. El Cordero de Dios, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Cuando saludó anunciando al Señor Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, Juan el Bautista viene de la tradición del pueblo de Israel y él sabía lo que significaba, ¿verdad? La Pascua. Por lo tanto, él hace ese anuncio. Así que tenemos estas señales en el Antiguo Testamento. La circuncisión y la Pascua. Llegando al Nuevo Testamento, estos dos antiguos sacramentos fueron reemplazados por otros. En esencia, los nuevos sacramentos del pacto señalan exactamente a lo mismo que lo que señalaban los antiguos sacramentos, la circuncisión, la Pascua, señalaban, ¿verdad?, la justificación por Cristo. En el Nuevo Testamento, esos signos fueron reemplazados y en esencia los nuevos sacramentos del pacto señalan exactamente a lo mismo que los antiguos. Lo único que es distinto ahora es el elemento externo. Antes, un prepucio cortado, ahora agua, ¿verdad? Antes, un cordero muriendo, ahora pan y vino. Antes señalaban esos elementos a la justificación y muerte de Cristo. Y ahora, ¿qué señalan? Antes los sacramentos enseñaban, ¿verdad?, la justificación en Cristo Jesús. La circuncisión, la Pascua señalaban a la justificación de Cristo Jesús. Fueron cambiados esos elementos ahora en el Nuevo Testamento. Tenemos bautismo, Santa Cena. ¿Y qué señalan ellos? Señalan lo mismo. La justificación, ¿verdad? La justificación por medio de Cristo, ¿ya? Antes señalaban la justificación y muerte de Cristo y ahora a la justificación y muerte de Cristo todavía. Porque el elemento externo del sacramento, el elemento externo, ha cambiado. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el elemento externo de los sacramentos ha cambiado. ¿Ya? Y la sustancia, el significado de los sacramentos no ha cambiado. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento no ha cambiado. Es el uno, ¿ya? Los dos sacramentos en el Nuevo Testamento son el bautismo y la Santa Cena, los cuales vienen a reemplazar a la circuncisión y a la Pascua. Desde el principio y hasta ahora, estos símbolos han señalado y sellado las promesas del pacto de gracia en los corazones del pueblo del pacto
y seguirán haciéndolo hasta el fin del mundo. No van a cambiar ya más. Tan definitivo. Tenemos entonces la claridad en relación, hermanos, a los sacramentos del pacto antiguo. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era? Circuncisión, Santas y la Pascua. Y en el Nuevo Testamento, ya. ¿Y qué significaba en el Antiguo Testamento? La justificación en Cristo Jesús. ¿Y qué significa en el Nuevo Testamento? La justificación en el Nuevo. Es importante, hermano, tener clavado eso en nosotros, porque nosotros convivimos en un mundo, en una sociedad donde hay otras enseñanzas en el pueblo evangélico, donde se entienden de otra manera también las cosas. Por eso entonces vamos a hablar de las dispensaciones del pacto. Y esta palabra yo creo que ustedes también la habrán escuchado. Gracias, hermana. Habrán escuchado esta palabra de dispensaciones, dispensacionalismo. No, si nosotros no somos dispensacionalistas, nosotros somos... ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿Ah? ¿Ah? Somos pactales, dice. Bueno, entendemos el pacto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, justamente en cuanto a no ser dispensacionalistas, ¿verdad? Es justamente porque entendemos la relación de la salvación que el Señor ha instituido a través del pacto de gracia es la misma en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Debemos aclarar entonces que al usar la palabra dispensación no nos referimos a la forma en que el pacto de gracia ha sido administrado en diferentes periodos históricos. ¿Ya? Lo explicamos y lo repetimos, ¿verdad? Los sacramentos del Antiguo Testamento eran unos que nos indicaban esto. Los sacramentos del Nuevo Testamento son otros y nos indican esto mismo. ¿Ya? Así que haríamos muy bien en memorizar este lema. Un solo pacto, dos administraciones. Un solo pacto, dos administraciones. En esta pequeña frase se resume todo lo que hace que la teología del pacto reformada sea reformada, en vez de dispensacionalista. Un solo pacto, dos administraciones. ¿Qué significa esto? En primer lugar, significa que creemos que en el pacto de gracia, o creemos que el pacto de gracia ha funcionado inmediatamente después de la caída de Adán. Es como
como Dios tiene las cosas muy bien planificadas, ¿verdad? Así que el pacto de gracia comenzó a funcionar inmediatamente después de la caída de Adán en pecado y no dejará de funcionar sino hasta la segunda venida de Cristo en gloria. Así estamos diciendo que la oferta de la vida eterna bajo la condición de la fe personal en Cristo ha estado ahí, ¿verdad? Desde Adán. Desde Adán. O sea, ¿por qué recalco esta realidad de la palabra? Porque de repente se nos tupe la mente en que, bueno, como hay diferencia en el antiguo y en el nuevo, entonces el significado también cambia. Nosotros tenemos ahora seguridad de que el significado no cambia, cambia el elemento externo de los sacramentos. Así que desde Adán en adelante es la misma función, sino y hasta la segunda venida de Cristo en gloria. Bueno, cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a estar en la presencia del Señor, ¿verdad? No vamos a estar necesitados de recordar estas cosas para guardar nuestra conducta, nuestra fe relacionada con los elementos que el Señor nos ha mostrado en estos símbolos de los sacramentos del pacto de gracia. ¿Ya? Así que, hermanos, ¿qué significa esto? Significa que creemos que el pacto de gracia comenzó a funcionar inmediatamente después de la caída de Adán en pecado y no dejará de funcionar sino hasta la segunda venida de Cristo en gloria. Así es, ¿ya? Estamos diciendo que la oferta de la vida eterna bajo la condición de la fe personal en Cristo ha estado ahí desde Adán. ¿Ya? La condición de la fe personal en Cristo ha estado ahí desde Adán. Nosotros no nos cabe esa en la cabeza porque miramos la palabra que Cristo no aparece hasta el Nuevo Testamento. ¿Cómo va a estar Cristo ahí en el Antiguo Testamento? ¿Cómo va a estar Cristo ahí en Adán? Entonces, ese esquema tenemos que sacarlo de nuestra mente. ¿Ya? Siempre ha sido la salvación por fe en Cristo Jesús, desde la creación del mundo, desde antes de la creación del mundo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros entendemos, hermano. Así que estamos diciendo que la oferta de la vida eterna bajo la condición de la fe personal en Cristo ha estado ahí desde Adán. Todo hombre que no haya alcanzado la salvación la ha alcanzado por el pacto de gracia. ¿Ya? Si Adán llegó a ser salvo, después, a veces también entramos en esos, no sé si juegos o preguntas que son preguntas, ¿se habrá salvado Abraham? ¿Se habrá salvado Saúl? No, si no se salvó, estará en el cielo. Esas cosas, yo digo, hay ciertas cosas que realmente están ahí en la Biblia para que entendamos, para que podamos ver, pero a veces por nuestra mala comprensión tal vez de la forma como Dios ha establecido las cosas, nos podemos enredar y en estar discutiendo cosas que no nos van a edificar o que no nos van a
no nos van a mostrar una firmeza en cuanto a la posición que nosotros tenemos en nuestra vivencia con Dios, ¿ya? Así que si Adán llegó a ser salvo después de su error, fue gracias al pacto de gracia por la mediación de Cristo. Y asimismo con cualquier hombre que haya sido salvo en todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos asegurar entonces esto tan enfáticamente? Bueno, porque la Biblia así lo enseña, porque la Biblia así lo dice. ¿Ya? ¿Cuántos medios para llegar a la vida eterna existen? La Biblia responde, 1 de Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Ya? Si fuera otra la enseñanza, el texto diría, hay un solo mediador en el Antiguo Testamento y hay otro mediador en el Nuevo Testamento, pero no dice eso. Dice bien claramente, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero nosotros nos preguntamos, ¿entonces no hay otro camino? ¿Ah? ¿No hay otro camino para llegar al Padre más que Jesús? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Juan 14:6. No hay, ¿verdad? Yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Pero es que nosotros somos tan testarudos. ¿Verdaderamente no hay otra posibilidad de ser salvo fuera de Cristo? Pregunta. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres. Todas esas son palabras conclusivas y definitivas, no se pueden interpretar, pero no, tan claro. No hay, solo Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tanto creemos, hermanos, estas palabras? La Biblia es clara. Nadie nunca ha sido salvo aparte de Cristo. Esto incluye a los salvados o los salvos del Antiguo Testamento y esto también a los salvos en el Nuevo Testamento. Y a esto nos referimos entonces cuando decimos que ha habido desde siempre un solo pacto. Un solo pacto. Por otro lado, cuando hablamos de dos administraciones, nos referimos a que este único pacto nos ha sido manifestado de diferentes maneras en distintos momentos de la historia. El único manifestado de diferentes maneras en distintas épocas de la historia. La manera en la que la gente del Antiguo Testamento vivió el pacto de gracia es bastante diferente a la manera en que los cristianos vivimos el pacto de gracia en la actualidad. Y la confesión de fe nos ayuda con esto. ¿Cómo
fue administrado el pacto de gracia en el tiempo del Antiguo Testamento. Se administraba mediante promesas, profecías, sacrificio, la circuncisión, el Cordero Pascual y otros tipos de ordenanzas entregadas al pueblo judío. ¿Ya? El pueblo. Todo lo cual señalaba de antemano ¿a quién? Al Cristo, al Mesías que iba a venir. ¿Ya? Ahora, todos estos elementos de la antigua administración del pacto de gracia han dejado de ser obligatorios para los creyentes del Nuevo Testamento. Ya no ofrecemos más sacrificios de animales, no nos circuncidamos. ¿Cuál es entonces la forma en la que el pacto de gracia es ahora administrado? Y el Nuevo Testamento nos dice las ordenanzas por las cuales este pacto se dispensa o es administrado ahora son la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos del bautismo y la Santa Cena, los cuales, aunque inferiores en número y administración, con más simplicidad y menos gloria externa, no obstante, en ellos este pacto es ofrecido con más plenitud, evidencia y eficacia espiritual a todas las naciones, tanto a judíos como gentiles. Y recuerden que cuando hablamos en este término que es ofrecido a todas las naciones, judíos, gentiles, no es lo mismo que decir, y este pacto es el que tienen todas las naciones con los judíos y gentiles. No, ¿ya? Veíamos que una cosa es estar llamados a participar de este pacto y otra cosa es estar en el pacto. ¿Ya? El Señor nos dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice, ¿verdad? Yo os haré descansar. El Señor nos da la salvación en Cristo nuestro Señor. Así que, hermanos, espero que con la ayuda del Señor nos sirva esta que hemos recordado, porque todas estas cosas yo sé que en nuestras congregaciones son enseñadas, como somos catequizados, cuando hacemos estudios de nuestra confesión y todo esto. Así que el Señor nos ayude y nos bendiga. Oramos a nuestro Dios, bendito Señor y Salvador, glorificando su santo nombre, porque Padre Celestial, hablamos muchas veces de su gracia y que su gracia es infinita y que, Señor, esa gracia suya nos ha alcanzado y usted nos tiene considerado bajo su pacto de gracia y somos salvos y tenemos nueva vida en Cristo Jesús, Padre Celestial. Ayúdanos a vivir contigo día a día. Ayúdanos, Señor, mi Dios amado, porque cuando usted dice en su palabra que vosotros seréis la luz del mundo, tenemos que alumbrar con la luz de Cristo, Señor, mi Dios. Y si alumbramos con la luz de Cristo es porque Cristo está en nosotros, con nosotros. Y entonces, Señor, ayúdanos a estar siempre tomados de la mano, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra, sino en la huella de nuestro Señor y Salvador Jesús, que nos enseña a amar con ese amor inefable que es sacrificial, ese amor que puso su vida
para beneficiarnos y darnos vida. Señor, tu paz y tu bendición sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.